Vamos a hablar con la licenciada Cristina Solange Donda, es de Córdoba, es directora de la Maestría en Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba, fue directora de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba y fue profesora titular de Ética 1 de la universidad, docente del programa de educación permanente en bioética de la UNESCO, miembro del Centro de Investigaciones Bioéticas de Córdoba. Junto a ella está un sanjuanino, que es Pablo Atencio. Pablo es licenciado en filosofía, especialista en docencia universitaria, se formó en la red bioética de la UNESCO, es profesor adjunto de ética en las carreras de licenciatura en biología y licenciatura, es miembro titular del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Guillermo Rawson y miembro de la Comisión de Bioética en Investigación en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Están en San Juan porque dentro de lo que es el Congreso de Filosofía se está realizando una jornada en bioética, la bioética desde la perspectiva latinoamericana, con temas que algunos traen polémicas, porque por ejemplo se va a tratar mañana la investigación médica con seres humanos en Latinoamérica, cuestión que en San Juan lo vivimos hace unos años. Hubo experimentos de una vacuna en la que participaron niños y que según madres de esos niños no fueron informadas en su momento de los experimentos que se le estaban realizando. Y la licenciada Donda va a hablar del estado actual de la educación superior en bioética en América Latina. Licenciada, quiere que primero hablemos de una cuestión bien general. ¿Qué es lo que es la bioética? La bioética es una disciplina relativamente novedosa, digo relativamente porque en términos generales, cuando hablamos de disciplinas que están de alguna manera relacionadas no solo con la medicina, sino también con la filosofía, la bioética tiene una relación, yo diría directa, con la filosofía en cuanto a sus fundamentos o la parte más teórica de la bioética. Pero surge, a pesar de que su nombre es anterior a lo que voy a decir ahora, sin embargo, surge en los 70 a través de la publicación de un texto de un oncólogo norteamericano, Van Potter. El título del libro es Bioética, un puente hacia el futuro, donde él básicamente lo que intenta hacer es plantear la posibilidad de correlacionar o de alguna manera articular todo aquello que tiene que ver con la biología y las humanidades. Por un lado, el conocimiento biológico, sí, y todo lo que se puede decir desde esa perspectiva sobre los problemas relacionados con la salud y la vida de la gente en particular y en general, correlacionando, digo, ese aspecto, esa disciplina biológica con las humanidades. En términos generales, actualmente, más allá de lo que quiso hacer Van Potter en su momento, en la actualidad, sobre todo la bioética latinoamericana, la pretensión que tiene se basa sobre todo en tratar de hacer esa correlación entre paradigmas contrahegemónicos y críticos de distintas disciplinas médicas, biológicas, pero sobre todo y básicamente ciencias humanas y ciencias sociales. Esto es, el campo de la bioética es un campo sumamente amplio, que se tiene, además el concepto mismo de bioética, que está relacionado con los problemas de la vida y todo lo que esto implica, dicho así, es lo suficientemente general como para que advirtamos que en términos precisos uno tiene que repensar la posibilidad de delimitar la bioética en tanto disciplina, interdisciplina y transdisciplina de manera casi continua. Es decir, no está acabado, no está acabado. No puedo dar una definición definitiva y eso es lo bueno que tiene la bioética en particular. Hay cuestiones en donde los avances científicos hacen que en todo momento tenga que haber un comité para aclarar algunas cuestiones. En investigaciones médicas no hay límite, y no hay límite de ningún tipo que permite los avances, pero también permite los excesos. Me imagino que en los hospitales también se deben dar continuamente situaciones en donde no solo es un tema médico. No. Es ahí donde usted hablaba de, sí, por eso, de varias disciplinas juntas. No podríamos reducir la bioética a la ética médica. Si bien es cierto, hoy en el encuentro que nosotros tuvimos se hablaba precisamente, Pablo citaba un texto de un filósofo muy reconocido, de Toulmin, de cómo la medicina le salvó la vida a la ética, en el sentido, digamos, de que justamente por el avance médico y los problemas que traía aparejado, da lugar a que la ética en particular, no la bioética, él nombra a la ética en particular, hacerse cargo de esas problemáticas.
Los comités de bioética hospitalarios tienen una importancia muy fuerte, a pesar de que son bastante resistidos en las instituciones médicas, por la experiencia que yo tengo. En términos generalísimos estoy hablando. Claro. Sin embargo, son los que más contribuyen a través de la actividad bioética, justamente, por un lado, en la formación de un ciudadano crítico, y dentro del hospital, la formación de personal sanitario que también sea crítico. ¿Por qué? Porque la bioética, a través de procedimientos tales como la deliberación y la intención de llegar a un consenso, no porque el consenso implique algo parecido a la verdad, sino que es tratar de ponernos de acuerdo para justamente poder accionar, ¿sí? Pero el proceso deliberativo es importante porque es dialógico. Entonces, desde ese punto de vista es argumento y contraargumento. Entonces, Para que haya un caso práctico, por ejemplo. Sí. En un hospital en donde hay un encarnizamiento terapéutico. Sí. Una persona que quizás las posibilidades de tener una vida digna sean muy poco y la información que tiene sobre esas posibilidades también es muy escasa, que eso pasa muchas veces. Eso sería un tema de bioética, hasta dónde debe actuar la medicina y hasta dónde tiene que decir, bueno, basta. Sí, sí, claro que son temas que inherentes a la bioética y sobre todo, vamos, si hay un comité en ese lugar, obviamente el comité se va a hacer cargo de ese problema. No es fácil establecer cuáles son los límites. Todo lo que tiene que ver con la futilidad en un tratamiento no es tan sencillo, porque a veces se juegan intereses muy particulares de parte de los médicos, en el sentido digamos, de querer continuar, justamente porque eso también contribuye al aumento del conocimiento. Una película excelente en ese sentido es WIT, una película con Emma Thompson, que es extraordinaria porque ahí se juega justamente el interés por avanzar en el conocimiento, es decir, básicamente experimentar con ese sujeto, ¿sí? Y no poder resignar a hacer eso, más allá de la futilidad del tratamiento. ¿Me explico? Sí. Y eso efectivamente es negativo para la persona en particular. Si la bioética hay algo que defiende, es el reconocimiento de la dignidad del otro. Y en ese sentido no estaríamos reconocimiento de la dignidad. Un caso todavía, para poner más práctico todavía. Ayer leía en Infobae unas declaraciones de Nora Carpena. Nora Carpena, una actriz sí, casada con Brederson. Sí. Brederson tiene 80 Guillermo Bredeston. Tiene 87 años, 5 ACV. Y está, es decir, no tiene, ya está en la casa de él con tratamiento. Y ella decía, si él pudiese decidir, se hubiese aplicado la eutanasia. Con lo cual, la cuestión es que todavía en Argentina estamos en esas etapas en donde no es común que una persona pueda decidir hasta dónde actuar los médicos. Eso sería un caso típico, por ejemplo, de que un hospital podría tratarlo en un comité de bioética. Por supuesto, por supuesto. Dejando en claro que la eutanasia es un delito. No, más allá de la eutanasia, sino... sí, aquí en Argentina, en otros lugares. Exacto, no. por eso. Porque en lugares como Bélgica, que una persona que una persona pueda dejar, por ejemplo, por testamento, que hasta tal punto que le hagan todos los tratamientos médicos, pero a tal punto le dejen de hacer tratamiento. Sí, pero existe algo parecido. No parecido, porque no es eutanasia, pero limitación de esfuerzo no terapéutico recibir o directivas anticipadas, claro. Existen en donde, por ejemplo, uno puede, si funcionara una historia clínica digitalizada y si uno hace una directiva anticipada estableciendo que no quiere ser reanimado ante un infarto, claro. Bueno, se tendría que respetar esa decisión y eso hace también a la dignidad de la vida, que no es menos que la dignidad de la muerte. Y en el hospital Rawson vos trabajas, no reciben, pues yo he visto a veces peleas de familiares, ¿no? Que tienen una persona que llega en un accidente de tránsito, que las condiciones son casi nulas y empiezan que vamos a donar los órganos, que no los vamos a donar, que sí lo ponemos, y eso es una cosa que se vive a diario en el hospital. Sí, bueno, ahí hay que diferenciar. Nosotros estamos en el Hospital Rawson como un comité praxeológico, más que nada, no trabajamos en el caso concreto protocolos de investigación, estamos formándonos en una etapa de comisión de investigación. Pero ¿no? les piden asistencia, conceptos. Sí, nos piden. Igual quiero dejar en claro que si bien llevamos ya aproximadamente 7 años, 8 años aproximadamente funcionando,
La bioética viene a ser un espacio contracultural a la cultura hegemónica de un hospital. ¿Qué quiero decir? Y quien todavía es una cultura hegemónica es desde una mirada biologicista. ¿Qué va a tener que decir? Hay una resistencia a lo que pueda decir o no. Hay un proceso de legitimación institucional que nos va a llevar un tiempo bastante amplio. Pero de todas maneras, de distintos servicios del hospital nos van consultando y a poco vamos siendo partes de las decisiones, que no es una decisión unilateral, sino que hacemos parte de los equipos y algo fundamental, hacemos parte al paciente y a la familia del paciente, que es uno de los principios. Cuando marcaba el ejercicio transdisciplinar de la bioética, un ejercicio transdisciplinar, un autor francés hablaba de un ejercicio indisciplinado. ¿Qué quiere decir? Ir más allá de la disciplina en la toma de decisiones concretas, en donde el otro, que quizás no tenga una formación disciplinaria en algún campo, es tan necesario como las distintas disciplinas que intervienen ante una toma de decisión. Y así nos van consultando de a poco, de emergencia, de terapia intensiva y demás. Pero hay cuestiones de categorías de valores que quizás a partir de ahí puede verse muchas consecuencias. Por ejemplo, entre la vida y la dignidad. Hay para mucha gente que la vida tiene que prevalecer siempre. Hay a veces que la dignidad tiene que prevalecer incluso sobre la propia vida de la persona. Y lo que pasa es que a veces es difícil que nos pongamos de acuerdo, primero en el significado mismo de vida, es muy complejo, se habla un biólogo, se habla un filósofo y etcétera, etcétera. Claro. No siempre nos podemos poner de acuerdo, ni hablemos del comienzo de la vida. Sí. Ni hablemos. Es una discusión inacabable. Sí, porque se mezcla también creencias religiosas. Por supuesto. Ahora, a lo que me quería referir desde el inicio, digamos, la cuestión está por la distinción entre cantidad y calidad de vida. Claro. Y eso es lo que a veces no se comprende. La cuestión no pasa solo por la cantidad. Cuando nosotros está a punto de morirse un ser muy querido, no queremos que se vaya. Y querríamos que se siga quedando como sea que esté. Pero si nosotros sabemos que esa persona, que ese individuo, en su vida, ha dicho múltiples veces que no le gustaría tal o cual cosa, que no le gustaría permanecer en tal estado, etcétera, deberíamos respetar esa decisión sin practicar eutanasia, porque no hace falta practicar algo así como la eutanasia. En Europa hay países donde existe la eutanasia voluntaria y se hace, que tampoco es una brutalidad ni se presenta como un asesinato en esos países. Hay muchos controles antes de hacer eso, no es que falte responsabilidad. Pero bueno, esas son discusiones que nosotros nos debemos y que todavía no las podemos acabar. Lo mismo en relación con cantidad y calidad de vida. O sea, ¿qué clase de vida es la que queremos vivir? Esa es la pregunta. Es que todavía tenemos un pensamiento un poco infantil, como el miedo a donar de órganos de gente que después va a una incineración, pide que lo incineren. Entonces tiene el miedo a donar los órganos por lo que pueda pasar por sus órganos y a los 20 minutos está yendo al incinerador que termina en ceniza. Y todavía tenemos esas contradicciones que no son lógicas, pero que son cuestiones pero yo creo que lo que nos ha fallado ahí, yo creo mucho en la educación y en las posibilidades de la educación. Yo creo que en ese sentido falta mucha discusión y habría que popularizar un poco más estas cuestiones. Claro. Yo sé que eso no es fácil, al contrario, sé que es bien difícil, pero para que no acontezca lo que vos decís, que es tal cual vos dijiste, se niegan, uno se niega, pero después va a incineración. Es como algo sumamente contradictorio. Pero bueno, yo creo que lo que hace falta es eso, que nos eduquen en ese sentido. Igual en la toma de decisión de situaciones tan límites, hay otro pensador que trabaja sobre la idea de la ética como una apuesta moral. No digo ir a jugar al casino, ¿no? Pero nosotros tomamos decisiones. Tomar la decisión de donar órganos o no, lo hacemos en base a certezas, pero también a incertidumbres. Bueno, y hay que trabajar la toma de decisión en base a esa tensión, porque parece que el discurso paternalista, de origen biologicista, pero encarnado en los médicos, parece que nos van a curar de la muerte, y nadie nos puede curar de la muerte. Es lo único que podemos pasar seguro. Exacto, pero podemos darle dignidad también a la muerte. Un encarnizamiento terapéutico, yo no sé qué tan digno es. Y también es una cuestión cultural, hay culturas en donde la muerte pasa a ser un tema normal, y aquí hay todo un culto de la muerte que quizás hace que todavía seamos un poco infantiles en estos tratamientos. Sí, y eso se va acrecentando. No disminuye esa exigencia va en aumento. En la cultura occidental niega la muerte, ¿sí?
pero niega la muerte de una manera muy extravagante desde mi punto de vista, muy extraña, muy rara, muy particular, casi incomprensible para mí. Se muere en el hospital, no se muere más en la casa. O sea, es como si se evitase ese último encuentro con la familia. La familia de todas maneras están insistiendo cada vez más en esos días cuando ya el diagnóstico, cuando ya no se puede hacer nada, entonces se solicita, cosa que hasta hace unos años atrás no sucedía, sucedía todo lo contrario. Yo creo que se llegó a un límite en ese sentido y hay una vuelta atrás en eso, porque es digno, muy digno compartir esos últimos momentos con la familia. Por lo menos las experiencias personales a mí por lo menos me dicen eso. Ahí en Paco Maglio, recientemente fallecido, una eminencia en bioética también, tiene un pequeño libro que hacía referencia a que en el hospital uno puede estar doblemente enajenado o alienado. Uno por el encarnizamiento informativo disciplinar, me hablan en otro idioma, y otro también por el lugar, que es totalmente enajenado. No hay. Y bueno, ahí está también de fondo una noción de dignidad. Justamente en ese texto habla de la dignidad del otro. Otra cuestión es decisiones que son muy complejas. Por ejemplo, una chica con síndrome de Down que tiene 12, 13, 14 años, embarazada, y hay que decidir si puede abortar o no. Y termina definiéndolo la justicia con los tiempos de la justicia. ¿Esto quién lo tiene que definir? ¿La justicia o lo tendría que definir los comités de bioética, en donde la intromisión de la justicia tendría que ser bastante relativa? Yo creo en esto último, sí y no, es complicado. Por ahí es necesario que Si el trabajo de los bioéticos yo voy a tener que decir la buena justicia, no puedo hablar solamente de justicia, le voy a agregar la buena justicia debería intervenir. Hay legislación al respecto y hay reglamentaciones de esa legislación. Tenemos un código de 1921, en el artículo 86 dice claramente cuáles son las condiciones para hacer un aborto, y lo que pasa es que hay una mezcla de cuestiones religiosas con cuestiones que no son religiosas, que interfieren aún en casos que son verdaderamente escandalosos, muy dolorosos, muy injustos para la persona, niña de 11 años, a las que les hacen tener un niño habiendo sido violada por el padre o por el padrastro. Es decir, es inconcebible. ¿Qué clase de vida es la que estamos defendiendo? O a la hora de poder tomar la decisión, ya llevas 7 meses de embarazo, que no es lo mismo que cuando llega un mes. Por supuesto. Sí, señor. Igual si en eutanasia nos debemos un debate sobre el aborto, la despenalización o no, nos debemos un debate mayor. Sí, que es otra cuestión difícil de hablar. Si bien esta tensión que se ponía entre quién lo tiene que resolver, yo en principal lugar pongo el involucrado. Principal, no puedo dejar de consultar. Es que muchas veces el que menos se lo escucha. Claro, es bueno, pero eso es una vulnerabilidad importante. Y después también la bioética no se reduce a una lógica judicial. No. Intervienen distintas. Cuando ya se judicializa, ya bueno, caemos en esa estructura que es difícil escapar, ¿no? Porque necesitamos hasta la formación del juez se cae, porque si es un juez con una formación religiosa muy fuerte va a definir de una forma, y si tiene una formación de otro tipo debería dejar de lado esa creencia. Claro, pero no debería la dejan dejarla de lado, porque no todos compartimos la misma religión, no todo el mundo es religioso en sentido estricto. Complicado. Otro tema que en Uruguay se está planteando mucho es la objeción de conciencia, porque en Uruguay lo que están diciendo es, miren, objeción de conciencia, perfecto, pero clínicas y sanatorios van a tener que serlo, aunque sea una clínica de una, por ejemplo, en Chile también pasa con la Universidad Católica, que tiene clínica, y en Chile le han dicho, bueno, Universidad Católica lo que usted quiera, pero tiene que tener personal que lo haga. El que quiere tener objeción de conciencia, perfecto, pero la clínica tiene que brindar este servicio, en los casos en que lo prevé la ley, que es lo que hablábamos recién. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Además han tomado la figura de la objeción de conciencia casi como si fuera similar a la desobediencia civil, y no tiene nada que ver. O sea, cuando definen objeción de conciencia le ponen connotaciones que van más allá de la objeción de conciencia. Objeción de conciencia institucional, yo me niego a reconocer que existe la posibilidad de una objeción de conciencia institucional.
La objeción de conciencia es la que ejerce una persona, salvo que quieran cambiar completamente la definición histórica, que no digo que no, pero para cambiarla tiene que tener su fundamentación y no la veo. Es decir, objeción de conciencia la planteó en Córdoba en una ocasión, no solamente en relación con abortos y este tipo de cuestiones, sino con el matrimonio igualitario. Se negaba, y él como juez tiene que hacerlo. No importa qué cree él o qué no cree. Sí, tiene que aplicar la legislación. Él tiene que aplicar la legislación. Pero en el peor de los casos sí, es un derecho constitucional la objeción de conciencia, pero Sí, más allá de ser sí. un derecho constitucional y es personal, como señala Cristina. Pero me quería referir a que si bien es personal, no puede ser colectivo, y además el sistema debe garantizar a alguien que le respete también el derecho que se está reclamando por la otra parte. Sí, la cuestión es hasta dónde llega la objeción de conciencia, como decía la licenciada, porque yo puedo tener objeción de conciencia en el pago de impuestos. Por supuesto. Y no voy a pagar impuestos porque Por va en contra supuesto. de mi conciencia y me van a hacer bolsa. Claro. Por supuesto. Bien, pero ahí los Claro. juristas hablan de espíritu de la ley, Claro. cómo nació, bueno, pero cómo nació ahora hay otro contexto que tendríamos que analizar nuevamente. Bueno, algunos de estos temas son los que me imagino se van a poder hablar mañana en las jornadas. ¿Cómo está Argentina respecto a Latinoamérica en estos debates, en estos temas? Yo creo que está muy bien. Nosotros estamos conversando de manera casi permanente. En particular, yo pertenezco al programa de educación permanente en bioética de la UNESCO, y tengo contacto con mucha gente de Latinoamérica, y en los problemas estamos todos actualizados y conectados. Existe también un capítulo argentino de bioética que está conformado por más de 30 personas de todo el país, en permanente contacto, con declaraciones de manera continua. Estamos muy bien desde ese punto de vista, y la formación es muy buena. Cuando uno recorre, yo soy directora de una maestría en bioética en Córdoba, tenemos distintos encuentros. El próximo va a ser en Brasilia, ahora a principios de noviembre, donde se discuten puntos comunes, contenidos a desarrollar, incluso bibliografía, entre todos los directores y coordinadores de maestría de toda Latinoamérica. Son encuentros muy importantes, a través de los cuales intentamos ver cuáles son los problemas que tiene Latinoamérica, es decir, problemas locales, problemas regionales y problemas mundiales. ¿Sí? Claro, está bien. Bueno, entonces mañana 8:30 horas en el Zoom, en el Salón de Uso Múltiple del Hospital Rawson, es la jornada en bioética, la bioética desde la perspectiva latinoamericana. El doctor Juan Carlos Tealdi, que va a hablar de la investigación médica con seres humanos, y la licenciada Cristina Donda, estado actual de la educación superior en bioética en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias.